Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Un gusto en saludarlos a cada uno de ustedes que nos sigue a través de esta edición en las redes sociales para seguir conociendo a las personas que hacen grande nuestra comuna, que han trabajado y con su esfuerzo, con su dedicación, con funciones diversas, pueden engrandecer precisamente el andar de esta comuna en su historia. Hoy queremos conversar con una mujer que más allá de ser dirigente vecinal, de ser representante por muchos años de la Unión Comunal de Rinconada, en su día a día ha tenido que levantarse por la mañana muy temprano, mirar el destino y salir y enfrentarlo cara a cara. Estamos hoy con una mujer que la vamos a pasar a conocer de inmediato. ¿Y usted? ¿Quién es? Muy buenas tardes, sí, yo soy Flor del Carmen Castro González. Señora Flor, un gusto tenerla con nosotros para conversar de su vida, de lo que ha sido su historia y de lo que hoy es. Una mujer que enfrenta la vida día a día, me imagino, cara a cara, sin pensar en lo que ha vivido, tenerlo presente, pero sin dejarlo ahí como algo que pesa y mirar que la vida continúa. Exactamente, sí. La vida, como usted sabe, tiene altos y bajos. Hay momentos lindos, momentos regulares, momentos también no tan buenos, pero para todo eso hay que hacerlo con fe, con mucho amor, con mucho cariño, digamos, a lo que uno hace día a día. Usted es una mujer de mucha fe, ya vamos a entrar en aquello. Es una mujer que siempre ha estado muy ligada a la iglesia en Rinconada. Sí. Pero partamos por lo que es fundamental. ¿Dónde nace Flor Castro? Bueno, mi nacimiento a la vida, digamos, desde muy pequeña, digamos, sí, porque nosotros somos 9 hermanos. ¿Ya? Yo soy la mayor de 9 hermanos. Perdí a mi madre a muy temprana edad y ella falleció de un parto, tuvo su pequeña y nos dejó. Y tuve que yo desde muy chica, desde muy pequeña, digamos, tuve que asumir el rol de mamá. Tenía como 11 años, sí. Como 11 años tenía y tenía que lavarle, todos los niños eran chicos, así que me quedó mucha responsabilidad en ese entonces, criar varios niños chicos, sí. O sea, una guagua de 5 días que me entregaron en el hospital, uno de 1 año y otro de 2 años, otro, y así sucesivamente, porque antes usted sabe que no habían todos estos adelantos que hay ahora. Por lo tanto, la natalidad no estaba muy controlada, digamos. No, pues, entonces cada año mi mamá tenía un hijo, así que y yo era la mayor, así que tuve que estar ahí al frente de todo eso con mi papá y con mis hermanos, sí. ¿Y hasta qué momento? ¿Usted se casó joven? Sí, me casé jovencita. ¿A qué edad se casó? Buena pregunta, sí. Me casé como a los 15. Como a los 15 años. 15 años. Sí, 15 claro, años. Es que también eran otros tiempos. Sí. Pero la vida mía fue muy. Yo quise huir de lo que estaba viviendo, los fondos de comida, de que mi papá era lechero, había que lavar los tarros a los lecheros, había que ver las vacas, había que ver los chanchos, había una mujer de campo toda la vida. Entonces usted sabe que antes se criaban mucho que chancho, que conejos, que esto, que este otro, en fin, era como ¿cómo se llama? Una exposición de animales, entonces yo fui huyendo de eso. ¿Tenía una granja usted en su casa? Una granja, sí, con mi papá y mis hermanos chicos, pero éramos muy felices y quise huir de todo eso, ¿sí? Y me casé, ¿no es cierto?, un 31 de diciembre pero fue muy divertido porque vine en carretela con toda la semillería de niños chicos y mi esposo llegó por otro lado en una cacharrita que tenía, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y ahí nos casamos y después cada uno para su casa. O sea, yo no había vida de matrimonio. No,
no. Fue muy divertido durante 2 años. Y después mi papá dijo, no, pues, tú Tiene que tú estar te al lado de su marido, me imagino. Claro. Al Y lado de- yo dije, oh, qué bueno, gracias Dios mío, dije yo, porque voy a salir de acá, po. Sí. Y salí de allá. Me acuerdo un día viernes, me cambié, me fui con mis hijos, me fui para abajo. Yo tengo 2 hijos, ¿Ya? mi hija, la Florcita, y mi hijo Alex, el Charro Alex, que El todo el famoso mundo Charro lo Alex, a quien le conoce, tenemos sí. un cariño entrañable de muchos años. Sí, porque él es como un niño, él es carismático y todo eso. Entonces me fui con mis niños para allá, me fui un día viernes, pero el día lunes tuve que salir a trabajar al potrero. O sea, la vida no cambió mucho. No. Pero ahí, bueno, me cambió la vida, digamos, de salir de eso, enseñarme siempre en la agricultura, trabajar ahí en el potrero. O sea, estamos Siempre. hablando que ahí tenía no más de 18 años. No, 17 años Por ahí tenía, andaba. claro. Entonces yo pensé que al irme con mi esposo, al cambiarme de casa, yo iba a vivir otra vida. Y íbamos a salir, y íbamos a ir a una fiestecita, y íbamos a ir... Nada. Nunca jamás. Trabajar. Pero fue una vida muy linda porque, bueno, juntos construimos el legado y las cosas que ahora estoy trabajando. Porque cuando nos casamos con mi esposo, él tenía solamente una bicicletita. Y llegamos después a trabajar, nos sacrificamos, vendimos hasta pescado por la calle, trabajamos en las ferias y por ahí fuimos juntando platita para arrendar un fondo por ahí y ahí como que nos fuimos estabilizando y nos fuimos un poquito para arriba, pero a veces estuvimos regularmente bien, no tan bien, pero no tan mal, porque siempre unidos los dos trabajando. Esta Sí. vida de sacrificio, será Flor, trae dividendos, trae frutos, porque nada cae de Del los alto cielo, árboles, no porque yo quiera, no, hay que Tiene todo un proceso. levantarse temprano, Sí, pues toda la hay que vida. estar muchas horas al sol, Claro. hay que salir a vender algún Claro. producto. Y hay que trabajar y mucho trabajo, sí. Así es que, bueno, juntos fuimos construyendo, después muchos años de casado, después a él le vino una enfermedad, un cáncer muy terrible, digamos, porque llegamos a tener tierras por ahí, por este sector de Rinconada hacia abajo, tuvimos unas parcelas por ahí, tuve que llegar a vender hasta las parcelas por salvarle la vida a él. Hace 40 años atrás, un cáncer que le vino. Gracias a Dios y a la Virgen que esa batalla la ganamos. No así la segunda batalla que le vino ahora después. Entonces, pero ahí siempre juntitos los dos, siempre aperrando, siempre trabajando, siempre unidos. Que ¿Cuánto- tuvimos altos y bajos, sí. ¿Cuántos años con don Julio? 60 años de matrimonio. 60 años. Faltaron meses porque él murió en octubre y nosotros cumplíamos en diciembre. Faltaba poquito ya. Mis hijos, mis nietos ya estaban como preparando La celebración. la celebración de los 60 años. Pero bueno, Dios quiso llevárselo porque estaba sufriendo mucho también un cáncer muy severo que le dio, un cáncer al páncreas, donde el doctor me dijo que iba a durar aproximadamente unos 2 meses. Duró 2 años y tuve que estar al pie del cañón con él siempre, pero no sola, ¿sabe? No sola, con mis hermanos. Mis hermanos a mí me ayudaron mucho en el proceso de la enfermedad de mi esposo y ellos me acompañaron y hasta el día de hoy me acompañan. Sus hermanos también forman parte de la historia de Rinconada. Sí. Cada uno lo suyo. Cada evidentemente. uno lo suyo, sí. Uno siguió el legado de mi papá, que mi papá era lechero. Vendía leche en los Andes. Era uno de los grandotes que vendía leche en
tarros grandes. Ese Sí. trabajo de ser vender leche es madrugador. Sí, Sí, muy o sea, cansador hay que estar también, a primera claro, hora, claro, 4 de sí. la mañana 4 de ya. la mañana, claro, donde antes era muy sacrificado, en fin, ahora no es tanto, Ahora, claro, hay pero otros sistemas que son más tecnológicos para sacar leche, claro, pero cuando era a mano, claro, era sacrificado. Así es que, me bueno, imagino que a y usted ahí le tocó sacar leche muchas veces. sí, pues muchas veces ahí con mi papá, ahí con mis hermanos también que eran más pequeños, pero uno va aprendiendo todo ese proceso de los padres y de los padres cuando le han entregado una buena enseñanza, quizás no una buena educación para tener un título, porque yo no tengo título, no Pero hay una tengo herencia que es nada. distinta, que es la Claro, herencia de la vida. claro, Y exactamente, esa pesa sí. mucho más que cualquier cartón. Exacto, sí. Toda la experiencia que uno va adquiriendo los años de trabajo, de tanta cosa que se le viene encima, sí. Pero con entusiasmo, con alegría, con amor y con mucha fe. Se hacen las cosas y así uno va saliendo adelante de todo este proceso, sí, de Ya la vamos vida. a, ya vamos a volver al campo porque yo sé que es una de sus pasiones. Si bien Sí, es mucho trabajo, sí, mucha dedicación, sí. pero es una de sus pasiones porque ha crecido, se ha desarrollado y En ese se ha ámbito, visto sí. evolucionar. Pero la fe, usted lo dijo recién, mueve montañas. Ah, La fe ha sido parte de su vida toda la vida, desde muy desde muy pequeña. pequeña. De muy pequeña. Nosotros hemos vivido toda la vida en los placeres. Y me recuerdo que antes estaba la parroquia ahí en la Alborada, ¿Ya? que se llamaba Los Santos Inocentes. Y yo me acuerdo que mi mamá, como a los 5 años, ella me venía a dejar por un camino, por los potreros para cortar camino, y me dejaba hasta la carretera, y ahí yo me venía caminando solita para acá a misa. Mi mamá, mis padres me inculcaron siempre la fe, que la fe mueve montaña, que sin fe, bien es cierto que ellos no podían venir, pero ellos me mandaban a mí a misa y yo desde muy pequeña siempre ahí. En los domingos en misa yo me acuerdo y me compraban unos vestidos vaporosos así. Hoy tengo un lindo recuerdo de mis Este padres en la vínculo con la iglesia es de ahí, viene de ahí, desde muy sí, pequeña. sí, de lo que me inculcaron mis papás, sí, Y de mi ahí para mamá sobre adelante ha todo. seguido siempre presente. Sí, siempre, siempre presente, sí. Por ende, llevo como trabajando, digamos, por el reino del Señor, más de 50 años en la parroquia, ahí, en la parroquia San José Obrero, que ahora es O San sea, José ha Obrero. visto pasar una cantidad de sacerdotes. Montones, cuando estuvieron y cuando no estuvieron, porque mucho tiempo estuvimos sin sacerdote y tenían que venir de Santiago a hacer las misas acá a Rinconada, sí, así que yo llevo más de 50 años, llevo trabajando ahí. El templo de hoy día ese no estaba ahí, pues No, antiguamente había otro lugar de oración en Rinconada, el sí, que de mencionaba acá, usted. el de los Santos Dice Inocentes se aquí. perdió, Sí, pues ya se deshizo, era un colegio también. Y después como habían donado esa parte ahí para hacer la iglesia en sí, ahí la iglesia principal de acá de Rinconada, eh, habían donado ese terreno y estaba por perderse ya ese terreno. Así que hubo que trabajar mucho para poder para levantar la poder capilla. levantar la capilla con la señora Carmen Franzani, un montón de personas que había. Hubo que golpear también muchas puertas para levantar esa iglesia que se llama San José Obrero, porque se inauguró un 1 de mayo. Por lo tanto, Claro, en homenaje a los claro, trabajadores, se le puso San José Obrero, sí. Así es que, pero no, yo siempre, yo digo, a mí muchas veces me han preguntado, ¿y usted hasta cuándo va a seguir en la iglesia? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios quiera voy a estar. Cuando Dios ya diga o ni Dios lo permita que me mande alguna enfermedad, alguna cosa, y yo ya no pueda movilizarme o venir, bueno, a lo mejor el Señor va a querer que yo ya descanse, en fin, ya repose, ya sea en una cama o en una silla de ruedas, qué sé yo, ni Dios lo permita, pero yo voy a hacer la voluntad del Señor hasta cuando Él diga, hasta ahí. ha pasado, me imagino, por muchas
responsabilidades al interior de la iglesia. Sí, pues he tenido cargos también, fui un tiempo secretaria cuando no habían, también estábamos en la pastoral de la Cali, en los enfermos, en fin, en un montón, misionera, muy misionera, sí, Sí. porque sí, hemos trabajado harto bueno, yo creo que uno va trabajando para ir construyendo el reino de Dios en cada uno de nosotros, sí, porque así se construye, ser perseverante, con esa fe firme, que no como estos vientecitos de los atardeceres de otoño que vienen y se llevan las palabras o se llevan la fe. Creo que mi fe la tengo muy bien puesta en la tierra, en Dios y en mis hermanos, sí, porque hasta el día de hoy, con mis años que tengo, todavía sigo trabajando, visitando los enfermos, misionando. También pertenezco a un grupo de hermanas dominicas de la presentación, que también yo hice mis promesas. Llevo más de 30 años trabajando con las hermanas dominicas de la presentación, como les decía, donde hemos misionado desde Chiloé hasta Chañaral. Estamos 3 años en una parte, 3 años en otro sector, y así hemos ido escalando hasta llegar a Chañaral. Señora Flor, ¿y nunca en esa conversación íntima usted se ha planteado el haber sido religiosa, pero de hábito? Porque obviamente laica, sí, Sí, los votos están, sí, pero haber sido de alguna otra congregación, no, nunca se planteó eso. no, porque ya nací con el destino marcado, que tenía que ser, primero que nada, a muy cortos años, ser dueña de casa, después ser mamá y después ser en la vida matrimonial, de los 60 años de matrimonio. No hubo tiempo ni espacio. No Pero tiempo. conforme con su vida entregada, ¿cierto?, a la fe, a la religión. Claro, por ende, como les decía, que de muy pequeña me enseñaron, me inculcaron siempre la fe católica, y eso a mí nunca se me ha olvidado, o sea, y de ahí seguí experimentando mi fe, por dónde estaba, cómo estaba por casa, cómo estaba, en fin, yo nunca dejé de lado mi fe, mi amor a Dios, mi amor a la Santísima Virgen, que todavía lo llevo muy arraigado en mi vida, en mi diario vivir, soy del Santo Rosario todos los días, de los días domingos venir a misa, en fin, por eso pertenezco a una congregación que se llama las Dominicas de la Presentación, que ahí llevo muchos años con ella, ya llevo más de 30 años con ella en esa congregación, donde hice mis votos cuando empecé a misionar, y después a los 10 años renové mis votos, después a los 20 años renové también mis votos hacia ella, o mi laicado, digamos, sí, a la congregación. Pero uno dice a la congregación, pero ¿cómo lo hace? Con Dios, sí, con Dios, y por intermedio de la Santísima Virgen también, porque ella es nuestra madre, es la madre de Jesús y la madre nuestra. Entonces ella como que me ha impulsado también a ser perseverante en la fe, y creer y entregarla también a los hermanos, a mis hermanos en la fe. Su mensaje yo creo que es potente, y quiero llevarla a un plano que quizás quienes nos están viendo, ¿cierto?, se pueden preguntar. Alguien que tiene mucha fe, que es muy cercana a la Iglesia Católica, cuando se escuchan voces de que la Iglesia pasa esto otro, ¿cómo lo siente alguien que está tan cerca de la Iglesia? ¿Cómo se sacude para seguir intacta en la fe? Claro, bueno, es muy triste y es muy doloroso, porque usted sabe que también en la Iglesia Católica han pasado muchas cosas terribles. Y en la historia. En la historia. ¿Y cómo tapáis el sol con un dedo? Es muy difícil. No puedes. Pero sí, uno tiene que defenderla, defender la Iglesia desde nuestro punto de vista, de nuestra fe.
cómo estoy por casa. Y entonces darle a conocer a la gente o conversar con la gente que nosotros, mire, lo primero es que cada uno pagará por sus culpas. Cada uno pagará porque yo no puedo pagar por sus culpas. Sí, perfecto. O por los demás. No es cierto. Entonces, pero en vez de, como se dice en buen chileno, echarle leña al fuego, o sea, uno tiene que orar, tiene que rezar mucho por aquellas personas y también rezar mucho por nuestros hermanos en la fe que muchas veces están decaídos en ese ámbito, ¿sí? Pero uno tiene que rezar por ellos, rezar por nuestra familia, rezar por mí, para que el Señor nunca me apague esta fe que tengo arraigada en Él, en la iglesia, trabajar para construir. Así nosotros vamos construyendo el reino de Dios en cada uno de nosotros. Y por qué no también decirlo en mis hermanos, ¿no es cierto? yo soy ministra de comunión, le llevo la comunión a los enfermos, los visitamos todas las semanas a los enfermos de acá de Rincón. Somos un grupo grande, sí, pero vamos de 2 en 2 visitando a los enfermos. Entonces ahí uno también, esos enfermos que han perdido la fe, que han dicho, pucha, Dios me mandó esta enfermedad, ¿por qué me castiga de esta forma? Entonces no es eso. Uno tiene que aumentarle esa fe que ya está perdida por el cansancio, por los años. Uno tiene que ir reanimando esa fe de cada uno de los enfermos que visitamos y llevarle la Sagrada Comunión todas las semanas. Cuando se pasan cosas difíciles en la vida, usted lo dijo cuando iniciamos esta conversación, la vida no es parejita. No siempre es lo mejor, no siempre es lo más malo. Tiene estos altos y bajos. Altos y bajos. Sí. Y ahí la fe juega un papel fundamental en el rol de cada uno. Levanta, ¿cierto? Y uno mira nuevamente y dice, tengo todavía por qué vivir. Claro. En su vida no le tocó fácil, lo dijo. A temprana edad quedó sin su madre, tuvo que asumir una responsabilidad en esos tiempos dificilísima con hermanos muy pequeños. Sí, donde se lavaban pañales. Claro. No, me imagino todo el desgaste. Usted es una mujer de trabajo toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y hoy, no le voy a decir cuánto, no, ni siquiera le voy a preguntar cuántos años tiene. Pero tengo los que represento nomás. Eso está bien. Tengo los que represento, nada Pero más. señora Flor, usted todavía sigue. ¿Cuál es su rutina diaria? ¿A qué hora se está levantando, por ejemplo, en un día habitual donde hay que salir al campo porque hay que trabajar? A las 6 de la mañana. Lo habitual. Claro. ¿De lunes a domingo? No, de lunes a sábado, de lunes a viernes. Claro, de lunes a sábado, sí. ¿Sábado ya? Pero cuando estoy en cosecha. Perfecto. Cuando estoy en cosecha, ahí yo tengo que levantarme muy temprano, sí, y acostarme muy tarde, sí, porque tengo por quién vivir, que es mi hijo, que él me necesita tanto. Entonces, mi hijo está por sobre todo, por mi vida, está primero él, sí. Oiga, y en esta rutina, se levanta a las 6 de la mañana, después, ¿cómo va el día? Agitado, porque uno amanece como, uno como agricultora, digamos, uno amanece como enmarcada. Tengo que hacer esto, tengo que regar, tengo que limpiar, tengo que cosechar, tengo que vender, tengo un montón de cosas. ¿Trabaja más gente con usted? Sí, esporádico. Por ejemplo, yo ya no me la puedo para regar. Ya. Cuando recién quedé solita, yo regaba mi parcelita, sí. Pero me costaba mucho regar porque en los tiempos de sequía me tocó muy duro, sí. Para llegar con agua a los predios que tenía que regar, me era muy difícil. Pucha, ahí lloré lágrimas de sangre, lágrimas de desconsuelo ahí, tratando de llegar con un puñado de agua para cuando ya se la ponía a mi siembra, venían alguien y me la cortaba el agua y me la tapaban, y allá ir para arriba a ver otra vez la cuestión del agua, y no, ha sido muy difícil. Y duro el tema del agua. Sí, en sequía. Uy, no.
Ahí yo no se lo doy a nadie eso, que hay que vivir y trabajar de noche, regar de noche, Claro, porque el 2, agua 3 de la también, mañana. sí, Sí, llega de madrugada. claro. Entonces, pero también con la ayuda de mi hijo, porque a él yo lo ponía en la toma que se llama, Sí. donde se reparten las aguas, para que no me la viniera otro Y señor. tapara y corriera claro, para así. claro. Entonces yo le llevaba una silla de reposo a mi hijo, le llevaba un buen cocaví y una manta. Aquí tú te vas a estar y no vas a permitir que nadie te saque el agua. Y algunas veces llegaba alguien y le decía, no, pues yo también tengo derechos del agua, y le quitaban el agua, pero hemos sufrido harto con mi hijo, sí. Pero ahora, bueno, no tanto, porque ahora había un poco más de agua. Sí, Oiga, y usted dice, bueno, tiene alguien que ve el tema del agua, pero hay otros trabajos que lo hace usted. sí, pues, sembrar, cultivar, no aro, yo no aro, sí, Ya. nunca he Bueno, arado. algo que sí. no haga también. Claro, pues. sí. Pero nunca lo pero hizo. tengo los tractores, no, nunca haré, Ya. claro. Pero sí le puse el pecho a las balas en sembrar, en cultivar, en cosechar, y a toda esa siembra que uno va haciendo tiene que ponerle una gotita de amor, de picardía, de cariño y la fe, po. Yo voy a poner estos tomates, estas plantitas de tomate, y cada día que uno las va a ver, agraciarlas, cantarle, rezarle, bendecirlas, para que así sacar buenos cultivos. Y gracias a Dios y a la Virgen Santísima, que he sido muy pionera en los tomates. He sacado buenas cosechas. De eso le iba a preguntar, porque tantos años trabajando la tierra, Ujú. me imagino que ha ido evolucionando para bien o para mal, Sí, ¿cierto? sí. En algunos aspectos. Sí, Todo lo que es la siembra, porque lo que se plantaba hace unos años ya muchas veces no se planta. Sí. La tierra no se puede plantar todos los años lo mismo. claro, Hay todo un hay que ir proceso en dando eso, vuelta, claro. ¿cierto? Lo que puse tomate acá, ahora tengo que ponerlos en esta otra hectárea o en esta otra media hectárea. Que los choclos no se me dieron buenos acá, tengo que cambiarlos para este otro lado, y así ir trabajando la mente, digamos, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacerlo mañana? ¿Cómo voy a hacerlo con esta siembra? ¿Cómo voy a poder limpiar? Pero para eso también uno busca algunos trabajadores que trabajen así por algunos días, Sí. cuando uno tiene apuro, Sí, sí, digamos, sí. se ve como pillada. Entonces ahí tiene que estar ahí ocupando Echar algunas mano personas. con otras personas. Claro, Oiga, señora Flor, so- y en estos años, ¿qué es lo que más usted ha sentido de estos productos que se siembran, que la tierra obviamente hace crecer, que se mantiene todavía como ¿sabe qué? Yo voy a poner tomate, porque Claro. los tomates siempre se me han dado. Sí. ¿Tiene algún producto de ese tipo? ¿O han ido evolucionando en el tiempo? ¿Ha sembrado papas, por ejemplo? No, Nunca. papa no. He sembrado, he plantado tomate, he plantado melones, ¿Ya? he plantado porotos tiernos, ¿Ya? tiernecitos, choclos. ¿Choclo, ya? Sí, también eso, zapallito italiano, todo eso. Pero gracias a Dios que Dios me ha bendecido con eso, porque he sacado buenas cosechas, sobre todo los tomates. Soy una pionera acá en Rinconada de sacar un buen Un tomate. buen tomate. ¿Y dónde Sí. se venden esos productos? Yo los vendo en mi casa, o sea, yo tengo donde yo vivo hay varios condominios, entonces la gente ahí me compra, y también a comerciantes para las ferias, sí. Ahí voy tratando de vender, y he vendido toda mi cosecha. Gracias Oiga, y el a tomate, Dios. siempre por ahí cuando uno compra, sobre todo en estas localidades que son más rurales todavía, dice siempre tomate de potrero. Potrero. Tomate El de, engaño más grande. tomate de Sí, potrero. claro. Yo dice, ¿cuál no será el tomate? ¿El que vende en el supermercado no será tomate de potrero? ¿Cuál es la diferencia? Porque claro, uno le dice, ¿cuál es el sabor? ¿Que es más grande? Claro. ¿Cómo uno identifica un tomate que eso no es de potrero?
Claro, el que sabe, sabe, y el que sabe, no sabe y el que no aplaude. vende, Claro, claro. sí, pero el tomate de potrero es muy distinguido porque es único, tiene un sabor especial. ¿Usted vende tiene- tomate de potrero? De potrero, yo no hago tomate de nave, no, yo no hago. A eso iba a ir, porque Claro. el otro el tomate de nave. Claro, que es ¿cierto? distinto, claro. Bien es cierto que hay localidades que venden tomate de nave riquísimo, pero sobre todo los que se venden en supermercados, sin desmerecerlo, digamos, son como plástico. Y ahora que hay Son tomate de- todo el año. Claro, todo el año. Hay de todo el año. Entonces, no tienen sabor, no tienen gusto, nada. Pero mis tomates, Eso sí que hago la mención a mis tomates, son sabrosos, son ricos, tienen cuerpo. Todavía tienen aroma a tomate De ese potrero. Sí, De cuando uno come potrero. un tomate de verdad. Claro, así es que, no, y bien, bien. Por eso que yo le decía, cuando uno pone los tomates de nave, no tiene el sol directo. Claro. Tiene Es que un ser factor con el sol importante, sí. directo, claro, para poder que le lleguen esas capas, eso rico de la naturaleza, ¿no es cierto? Y también ponerle todo lo que ya le dije, pues, Claro. El amor. acariciarlo, conversarle, bendecirlos cada día que uno pasa o que uno está regando, bendecirlos los sembrados, claro, porque eso que uno está sembrando con esfuerzo, con cariño, con amor, con fe, con entusiasmo, que es lo que uno sabe hacer, que le llegue a mucha gente y que saboree lo rico que es el campo, sin mucha gente saber que todo cuesta mucho sacrificio, sobre todo para una mujer que ha quedado sola y que me ha tocado ponerle el pecho a las balas en muchos aspectos. Entonces, es sacrificado. No le voy a decir que es fácil. Muy sacrificado. La agricultura es muy sacrificado. El trabajar la tierra es sacrificado. Claro, y uno siembra sin saber si va a tener buena producción o no. Felizmente este año yo tuve muy buena producción. Y en esos Sí. momentos malos de la vida, me imagino que han habido malas cosas. Experiencia, digamos, sí. Momentos de esos difíciles donde se pierde todo. Sí. Porque la naturaleza a veces juega en contra. Sí, pues sí. Una Sí. helada, por ejemplo, claro. en una fecha que no está determinada. Claro. Sí, porque antes yo ponía, por ejemplo, tomate en septiembre, antes del 18, y siempre para el 18 viene una helada grande y ahí lo sepulta todo, o sea, perdí todo, po. Es una gran pérdida que después cuesta recuperarla porque los trabajos son caros, los pesticidas, los riegos, todo el trabajo, y muchas veces, yo le voy a decir una cosa muy importante, y muchas veces el trabajo de uno va muerto. No va reconocido en lo monetario, digamos. Claro, no va valorado. No valorado, claro, porque uno trabaja y dice uno para defenderse, cuando se defiende ya de todo lo que ha gastado, porque yo soy bien ordenada, voy. Claro, pero no está Claro. su trabajo, tiene razón. Claro, y el trabajo de uno como que va muerto, sí. Como que Esa el es la producto palabra. solamente el que se valora. Claro, y el trabajo de uno. O sea, y hay años buenos y años malos. Hay cosechas buenas y cosechas malas. Yo en este año, los de los choclos, perdí como media hectárea. Ahí están. Bueno, pero eso no lo voy a perder del todo porque voy a dejar para sacar para las aves, digamos. Sí, para alimento. Sí. Claro, sí, pero se pierde el trabajo, se pierde ¿cómo se llama? El grano, todo eso donde uno ha sembrado. Entonces, bueno, pero es difícil, pero no imposible. Oiga, Pero no imposible. cuesta levantarse todos los días, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y si no, pucha, no, si usted no le pone el pecho a las balas, ahí vamos jodidos, pues. Y Claro. hoy día, por ejemplo, y aquí quiero llevarle a un plano que me parece que es súper relevante y que ojalá entregue el mensaje, que yo sé que de sus palabras va a tener un efecto importante. Ujú. Hoy día hay muchas carreras universitarias, los jóvenes se egresan, quieren ganar plata de inmediato y ojalá les den un puesto que sobresalga. Sí, Y no tienen nada de experiencia. no, Y la vida nos enseña, ¿cierto?, que las cosas se van haciendo día a día y día con a el día, paso trabajo a paso y y el paulatinamente esfuerzo. y con esfuerzo. Claro. Porque nada es gratis. Nada es gratis, sí.
Yo, Porque alguien podría mirarle a usted que va todos los días domingo, y lo conversamos, sí, y va a ser infidente, va el domingo a misa, ¿cierto? Llega de muy punta y bien, taco. muy bien vestida, ¿cierto? Claro. Impecable. Claro. Y diría, esta señora tiene empleado, le deben hacer hasta las uñas. No, 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 no. Pero no es así. Lo que hay detrás de esta mujer es un trabajo arduo, un trabajo escondido, digamos, ¿cierto? Un trabajo escondido. Pero usted sabe que para el Señor uno tiene que ir siempre a presentarse el día domingo, a conversar con el Señor, presentarse a Él, a decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí vengo a descargar mis penas, mi cansancio, y porque no decirlo también mis alegrías, sí, presentársela al Señor y a que Él me dé fortaleza y fuerza para seguir nuevamente con la otra semana y con los otros días venideros. Entonces, pero uno más que nada le dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O sea, el alimento espiritual del día domingo es fundamental en su vida. Oye, a nosotros, a mi hijo y a mí, no venimos a misa, es como que me faltara el pan, como que me faltara, oye, lo sentimos así como desnutrido, como que lo sentimos, y si no pudimos venir, porque yo soy de misa del día domingo a las 12, Sí. y si no podemos, buscamos las misas en la tarde, siempre que no tenga que estar cosechando, porque a veces las cosechas, como ahora, Sí. que me toca, estoy Estaba cosechando, muy atareada con cosechas, claro, sí. estaba cosechando pasto, pero me había comprometido a Sí, venir por para supuesto. acá y no podía fallar. Entonces, es así, uno no le puede fallar al Señor, uno no le puede, porque uno tiene que alimentarse, nutrirse también con la palabra de Dios y también con su alimento, la comunión, ¿no es cierto? Alimentarse, porque uno muchas veces tiene hambre desde la mañana, desde el desayuno, el almuerzo o las 11 comidas, de las cosas materiales, de las cosas que uno tiene que comer, pero también tiene que nutrirse de la palabra de Dios y de su alimento sagrado, que es la comunión. Señora Flor, ¿hasta qué curso llegó usted en los estudios? Yo llegué como hasta segundo medio nomás, no alcancé a terminarlo, sí, no alcancé a terminarlo porque por los asuntos de mis hermanos, de mis niños Todo lo que se tenía. fue dando como familiarmente. Sí, pues eso, no tuve la oportunidad, pero ¿sabe, Señor? Y soy feliz con eso, porque la experiencia es la madre de la ciencia. A eso Sí, quería llevar. claro, la experiencia es la madre de la ciencia. Me siento orgullosa de ser lo que soy, de una agricultora de tomo y lomo, y a los años que tengo, que ya no debiera de estar trabajando, debiera de estar disfrutando la vida, pero no, pues, tengo que seguir trabajando. Pero igual la disfruta. Sí, en lo que hago. Claro. Principalmente las cosas de Dios, y en mi casa, porque usted sabe muy bien que la caridad empieza por casa. Si yo no tengo mi casa ordenada, si yo no tengo la casa limpia y todo eso, ¿cómo voy a salir a presentarme ante los ojos del Señor, siendo que Él sabe cómo yo estoy en casa? La caridad empieza por casa y después salir al encuentro de mis hermanos en la fe. ¿Usted por 12 años fue presidenta de la Unión Comunal? Sí, por 12 12 años. Sí, 12 años estuve al frente de la Unión O sea, Comunal. un trabajo vecinal importante. Con 42 juntas de vecinos a mi cargo, sí. Mire, yo no puedo decirle que lo hice bien, tampoco le puedo decir que lo hice mal, solamente la comunidad, la gente sabrá cómo lo hice, pero yo puse todo el empeño de hacer lo mejor que podía, sacando proyectos adelante, ya sea en las juntas de vecinos, en los centros de madre, en los clubes deportivos, en muchas instituciones que están bajo el alero también de la municipalidad. Uno trataba de sacar buenos proyectos adelante, ¿sí? Y la gente quedó como contenta con tantos proyectos que yo ganaba. Porque fue reelegida. Sí, pues muchas veces. Y le voy a contar una anécdota ¿Sí? chiquitita, pero
Eh, porque antes los proyectos eran todos de, casi la mayoría de Codelco. Claro, el buen Entonces, vecino que aportaba. claro, pero Perfecto. ¿qué es lo que pasaba? Que ahí siempre los gobernadores y los demás que estaban ahí, porque ahí teníamos reuniones, los presidentes de las juntas de vecinos de San Esteban, Calle Larga, Los Andes y Rinconada. Sí. Entonces decían, no, si Rinconada tiene mucha plata, así que no le demos proyecto. ¿Y qué es lo que hacía yo? Golpeaba la mesa, golpeaba la mesa. No, po, yo quiero proyectos, yo tengo mucho, que a Calle Larga o San Esteban le van a dar 8 proyectos y a mí me van a dar 4, no, po. Y yo golpeaba la mesa y muchas veces me saqué la chaqueta, me acaloré con los gobernadores y decía el gobernador, ya, a esta mujer démosle otros proyectos más para que se deje de hinchar, digamos, ¿sí? Porque yo me sacaba la chaqueta, me sacaba el sombrero por mi comuna, para sacar proyectos adelante y de los cuales gané muchos proyectos, no para mí, para la gente. Oiga, y en Para esta la gente. línea social, me imagino ¿Mm? que en más de alguna ocasión le han ofrecido. Oh, Sí, 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 sí. me imagino. Dar el paso y llegar ahí al municipio, Sí. a colaborar, a cooperar. Sí, y mi esposo me lo decía. Me decía, mira, Flor, me decía, tú en esto que así no ganáis nada. Todo lo contrario. Pura rabia Y rabia, plata al malos bolsillo. ratos, benzina para, Sí. para el vehículo. Usted sabe que mover un vehículo no tan solo se mueve con benzina, con tantas cosas. Entonces me decía, y te vienen a buscar De aquí, de allá, de allá. Claro, Para sí, no decir nada. sí, ¿ya? para no decir nada. Y no queréis ser. Oye, pero si mi política no es esa. Mi política no es. Me decía, pero ganaría lucas y podría ayudarme también para acá y ya te cambiaría la vida. No, no. Me buscaron 1 año, 2 años, 2 veces, hasta va a ser alcaldesa. Porque antes no se miraban los rasgos de que uno tuviera el 4 año medio. Claro. Claro. No estaba como disposición que tenía que cumplir con esos requisitos. Claro, ahora no, pues hay que Sí, cumplir hay que el cumplir cuarto. cierto Claro. Y me buscaron, no, sabe que no fue mi intención. No era ni su esencia. No era, porque yo decía, yo veía y veo que a veces los concejales, por ejemplo, pucha, si no salió un proyecto, el concejal tanto tuvo la culpa, que por qué no dio el voto. No, porque yo decía, me voy a echar mucha gente encima, muchos enemigos, no. Y la cosa para mí no era ganar lucas, no. Y yo me fui saliendo de todas estas cosas y me quedé solamente con la iglesia, porque ahí uno entrega, uno en la parroquia, a uno le pagan los servicios que hace, porque uno los hace para Dios, Sí. por Dios y para Él. Pero eso me gusta a mí Ese y me jefe gusta. es mejor. Sí, sí, es mejor, sí, y uno está ahí, bueno, a veces estando en la iglesia también uno no es monedita de oro para caerle bien a todo, pero lo hace con cariño, con amor, con ternura y pone todo de su parte uno para que todo salga bien. Bueno, ahora estos años uno ya va decayendo, va dejando algunas cosas, pero dentro de lo que yo puedo, visito a los enfermos y hago lo que puedo, y si es necesario ayudarle al sacerdote, también le ayudo al sacerdote, ¿sí? Pero no es que uno sea como pintamono, porque yo soy ¿cómo se llama? Yo motivo el día domingo en la iglesia. Yo motivo la Santa Misa, le ayudo al sacerdote. Y por ende, como este tiempo estamos en cambios de sacerdote, se nos va el padre Andrés y llega otro sacerdote. En el transcurso de mi vida que yo llevo en la parroquia, he vivido tantos procesos de esto. Antes yo me afiataba mucho a los sacerdotes y sufría mucho por ello. Claro, porque siempre lo están rotando, lo están Claro, cambiando. por ejemplo, el padre Alexis tuvo 12 años acá, el padre Mauricio tuvo otros tantos años, entonces uno se mentaliza tanto y se hace tan amigo de los sacerdotes, siempre unidos ahí, trabajando a par, digamos, ¿sí? Pero
después uno con el tiempo se va dando cuenta que uno no sigue al sacerdote, no lo sigue a él, le ayuda a él en algunas ocasiones, que es distinto. En las lecturas, en esto, este otro, pero en la iglesia, digamos, sí, Está pero por sobre aquello, la fe que, está que- por sobre la persona humana. claro, pero el que sigue uno es a Dios el que sigue, a Él el que tenemos que seguir y cuidar esa fe que uno tiene muchas veces. ¿Por qué no decirlo también un poco de debilucha de repente? Porque las cosas no se dan bien, pero uno no va a culpar a Dios por esas cosas, porque son cosas de la vida, son cosas de la vida, y hay que tomarlas con resignación. Uno, eh, como nuevamente le digo, uno va construyendo el reino de Dios con Él, y por Él, para Él trabaja y para Él. Señora Flor, tradiciones que se han perdido en la iglesia, en la parroquia. Sí, ¿Cuál echa con más de muchas. menos? A ver. Los 18 parroquiales, donde nos juntábamos, todos los sectores con nuestras caravanas, con nuestras raíces del sector, digamos, que nos juntábamos en la iglesia, ¿no es cierto? No, nos juntábamos en distintas partes, en el estadio, en San Pedro, en los campos, en el Patagual, íbamos con las caravanas, hoy lindo, eso se ha perdido total, da mucha ¿Y eso se ha pena. perdido por qué? Porque todo tiene una razón. Claro, porque ya la gente muchas veces hay que arar con los bueyes que hay nomás, pues somos pocos, claro, y Claro. somos pocos, entonces cuesta para hacer un carro, ¿cierto? Para motivar a la gente está muy desmotivada, bueno, por tanta cosa también, la gente, sobre todo los jóvenes. Muy Mm, individualista hoy día. sí, pues No, muy no nos gusta la individualista. comunidad. Ojalá que nosotros solitos nomás y los demás no. Claro, cuesta para poder, pero ahora estamos con unos grupos muy buenos en la parroquia, con el grupo EP y con los Chenstatianos, que se unieron a la parroquia de Rinconada de los Andes, y estamos trabajando también conjuntamente con ellos, y eso nos reaniman y eso nos fortalece harto también, porque son grupos que estaban como alejados de aquí de Rinconada y ahora ya están con nosotros. Así que ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con los más pequeños? ¿Cuesta hoy día involucrarlos o siempre ha sido igual? mire, siempre ha sido igual, pero antes como que había más motivación, los jóvenes como que entendían mejor, se sentían bien en la parroquia, porque habían como proyectos, como que habían como cosas más innovadoras, y ahora como que o estamos envejeciendo mucho y no tenemos ese carisma para cultivar a aquellos jóvenes, para incentivar a aquellos jóvenes que lleguen, porque bien es cierto que en la parroquia hay grupos de confirmación de adultos y de jóvenes, hay de primera comunión, hay, en fin, hay un montón de eh, para traer los niños, pero la gente como que compra el sacramento O nomás. sea, Después de pasados esos 2 años, claro, se va y no vuelve. no se mantiene. O sea, hace la primera Mire, comunión, ¿cierto? Después hace la confirmación, pero claro, no existe una mantención en el tiempo. claro. Quizás me culpo a lo mejor por eso yo, porque a lo mejor no tengo ese carisma para cultivar a aquella gente, a aquellos niños, para que vuelvan. Bueno, no le hago catequesis a ellos yo, pero veo que también yo me encontraría con un sentido de culpa porque no tengo ese carisma, esa actitud para atraer a aquellos jóvenes, a aquellos niños, para que se queden arraigados en la iglesia y formar un grupo de jóvenes, de niños, porque bien es cierto, como le decía, cumplen los 2 años y se van y ya no vuelven más, después a buscar un sacramento, ya sea para casarse o para bautizar, que también yo soy catequista de prebautismal el día sábado, y entonces a lo mejor me culpo yo porque a lo mejor no tengo ese carisma para reconquistar
reencontrar a aquellos niños. Eso como que nos falta a lo mejor eso, ¿sí? Rinconada es una comuna con mucha historia y usted forma parte de esa historia, quiera o no quiera, porque forma parte de la historia. Sí. ¿Quién no conoce a la señora Flor acá en Rincón? Todos Yo creo lo que hasta conocen. los que van llegando en el último tiempo, Claro, en algún dicen. momento dicen que ahí en el paradero 8, en Claro, los placeres, vive la señora Flor, sí, siempre tratando de ayudar al más necesitado que uno, a brindarle una palabra de aliento, a ayudarlo. A mí también me ha tocado, ¿no es cierto?, que me han buscado para ayudar a un buen morir también a las personas, porque ya los familiares están como cansados y asumir ese último rol que le corresponde con el enfermo, digamos, ya está ya cansado y no lo quiere ver en esa circunstancia. También me ha tocado a mí en varias ocasiones que me han buscado para ayudar a un buen morir a las personas, pero ahí es donde tiene que... Por eso yo digo que la fe mueve montañas, la fe lo hace todo, porque uno desde muchas veces de su poca fe, digamos, uno saca fuerza para ayudarle al buen morir a aquel enfermo, o sea, para que muera en paz y en la gracia de Dios, con la oración. se siente conforme, satisfecha con su vida, que reitero, no ha sido fácil. Sí, Hoy día se siente tranquila. tranquila y en paz por mi fe, porque donde hay que ponerle el pecho a las balas, yo eso lo pongo, sean tiempos buenos, tiempos malos. Me ha tocado muy difícil en todo ámbito de soportar tantas cosas que a veces se vienen, que le toca vivir a uno, sí, pero con la ayuda de Dios Padre uno sale adelante siempre, siempre, y con la verdad, con el amor, el cariño que le tiene uno a las personas, al diario vivir, al quehacer. Pero uno, Señor, le voy a decir otra cosa, uno lo primero cuando abre sus ojos es darle gracias a Dios por el nuevo día que me dio, darle gracias a Dios en la mesa por los alimentos que tengo, por los alimentos porque cuántas personas no tendrán ese alimento para comer. Darle gracias en la noche con el Santo Rosario, con mi hijo. Siempre tenemos un altar, hemos tenido un altar familiar, aunque somos los dos solitos, ¿sí? Rezar el Santo Rosario, darle gracias a Dios por el día que me dio, haya sido cansador, bueno, no tan bueno, las cosas no se me han dado como han querido, pero darle gracias a Dios por intermedio del Santo Rosario, eso también es muy importante. Por eso le digo que uno tiene que alimentarse con las cosas de Dios para poder salir adelante, si no, no habría podido, ¿sí? ¿Qué le gustaría que Rinconada tuviera en su mirada como vecina, en su mirada de tantos años viviendo en esta comuna, que la ha visto crecer, desarrollarse, Exacto. con altos y bajos como la vida misma? Sí. Pero ¿qué le gustaría que existiera en Rinconada para los vecinos? Un parque lindo, hermoso, donde uno pudiera ir en las tardes a recrearse, a estar ahí, un gimnasio bueno para la gente, para los adultos mayores, ahora que estamos avanzando tanto en la edad de adultos mayores, habemos muchos adultos mayores aquí en la comuna, que podamos tener algo como que se nos dé más fácil, ¿cómo se llama?, hacer una recreación, digamos así, sí, pero un parque, una plaza hermosa, me gustaría que tuviéramos una plaza hermosa, porque usted sabe que aquí es el paso de muchos peregrinos, porque tenemos a nuestra santa. A mí, yo siempre cuento anécdotas que a mí me han pasado. Cuando yo estaba a cargo de la unión comunal, nosotros siempre nos juntábamos o en calle Larga, en San Esteban, en Los Andes y en Rinconada. Entonces ya nos vamos a juntar, vamos a hacer una reunión y después vamos a hacer un paseo por la comuna.
San Esteban tiene cosas muy lindas para pasear con el grupo de las directivas de las juntas de vecinos, ¿no es cierto? Salíamos, calle larga, para qué decir, andábamos en ese trencito, íbamos para allá, para acá, y me tocó a mí, en esa época que yo estuve, me tocó la reunión aquí en Rinconá. ¡Aleluya! ¿Y a dónde los llevo? ¿Dónde los llevo? Dije yo, vamos a la Santa Teresita. Usted sabe muy bien que bien es cierto que no todos son católicos y son entregados, digamos, pero por ende, y tuve que llevarlos dar la vuelta por el cerro, por allá, por la mina Caracoles, y después llegar acá. O sea, no había un paseo hermoso. No. Bueno, bien es cierto que ahora se está desarrollando ese proyecto de allá del parque, ¿cierto? Ojalá que llegara a un feliz término y quedara muy hermoso, donde uno ir a pasear con su gente, con sus familiares, muchas veces que llegan de la ciudad. Entonces, eso, para no pasar vergüenza, digamos, que tener esas cosas, un parque bonito, una plaza hermosa, en fin, hay tantas cosas que se podrían hacer, pero bueno, a lo mejor a paso lento pero seguro, ¿sí? Usted tocó el tema, y para ir ya cerrando la conversación, de Santa Teresa. Sí. Rinconada, en algún momento se le dio el rótulo de la capital espiritual de Chile. Y de hecho, el santuario es visitado por más personas que son foráneas a estas tierras que no de nosotros mismos. Que los propios aconcagüinos, que lo claro. tenemos en el caso de Rinconada a escasos hay kilómetros. Un paso, claro. A escasos kilómetros. Claro. Mire, yo siempre he luchado, independientemente del alcalde que esté, yo siempre le he dicho, mi sueño sería una cosa muy pequeña, mire, que a la entrada ahí, por ahí donde están los semáforos, poner un letrero grande que diga, porque usted sabe que se denomina acá la capital espiritual de Chile. Sí. Oye, ¿hay algún letrero? ¿Ni allá? Ni acá. Ni acá. Yo siempre les sugerí a los alcaldes que pusiéramos un letrero, la capital espiritual de Chile. Qué lindo, porque da mucha vergüenza. Y yo le decía a los alcaldes, cuando estaba en la Unión Comunal, a mí me da mucha vergüenza. ¿Qué es lo que se distingue? El motel Caucau, el motel Roma, parece que, así no sé, llama, tú sí. Por acá, y así sucesivamente. Hablando del letrero, dice usted. Hablando del letrero, obvio, sí. ¿Y por qué no ponemos algo que nos distinga como comuna espiritual? Sería hermoso. Usted ahí en la esquina donde está su casa, un poco más acá, va a tener que poner uno grande. Voy a tener que poner sí, porque aquí tenemos el paso de muchos peregrinos, pues. Así es que sería bonito eso, incentivar más, que aquí tenemos nuestra santa y debemos de sentirnos orgullosos de tener a nuestra santa. La primera santa chilena. Claro, exacto, sí, eso. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha dado. No fue tan difícil, ¿se dio cuenta? Cuando uno conversa, cuando uno dialoga, estamos hablando de una mujer, ¿cierto? Nacida, criada, empoderada en el trabajo. En esta zona, ¿cierto? Una mujer que sigue levantándose a primera hora, porque hay que hacerlo, porque la vida sí se ha plantado hoy día en su existir y tiene que enfrentarla. Claro. Y no le hace el quite, claro. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Una mujer de mucha fe que le sirve como alimento precisamente para eso. Para alimentarnos cada día. Para poder ponerse de pie a las adversidades que le ha presentado la vida desde muy pequeña. Y estar aquí pues, conversando y queriendo todavía, me imagino, con sueños de seguir avanzando, sí. de seguir aportando al desarrollo de su familia, claro. Con su hijo amado. Sí, mi Alex, mi hijo, él es todo para mí, mi hijo. Y yo sé que él me necesita tanto. Y el día que yo no esté, yo no sé qué va a ser de él. Mi hijo, por sobre todas las cosas del mundo. Primero está Dios, ¿no es cierto? Y segundo está mi hijo, que nos afiatamos tanto, y él es tan cariñoso, porque
en la mañana, buenos días mamita, ¿cómo amaneció? Bien, hijo, ¿y tú? Bien. Y tenemos pocas conversaciones en el día porque él me ayuda a mí, me ayuda harto, pero en lo que él puede, digamos. Ahora estamos en la época de las nueces, todos los días tiene que recoger nueces, ahí él me ayuda bastante. Al almuerzo, bendecir los alimentos, a veces le toca bendecirlo a él, a veces me toca bendecirlo yo. Y, y cada cosa que yo le sirvo, gracias mamita, estaba muy rico. Para las 11 igual, él prepara para que tomemos tecito. Y él siempre dándome gracias, gracias mamita. O cuando yo le compro alguna cosa, mamá, ¿por qué no te compras algo para ti? ¿Por qué me compras las cosas a mí? No, ¿para qué vamos a misa? Le digo yo, con esta polera, con esta camisa, con este jersey, en fin. Pero estamos muy afiatados los dos porque dependemos uno del otro. Por eso me da mucha pena y mucha nostalgia. ¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Si él está pendiente y en la noche, buenas noches mamita, que amanezca bien. Cualquier cosa usted me llama, usted estamos cerquita, tiene su dormitorio acá, yo lo tengo allá. Cualquier cosa me habla mamita, me dice. Él es respetuoso y se fija mucho en todo. ¿Por qué estás triste? ¿Estáis pensando mucho? Entonces, él es mi esperanza de vivir, pero no sé hasta cuando Dios quiera. ¿Sí? Hasta cuando Dios quiera. Sí, eso. Pero ha sido encantador para nosotros también es un placer haber conversado con usted. Que se hayan fijado en esta humilde servidora, digamos, de pocas palabras y más de trabajo y de fe que todo eso, sí, pero todo se hace con cariño. Ahora imagínense, yo estaba cosechando mi pasto y me acordé que a la 1:30 corriendo para llegar. Oiga, lo de pocas palabras lo vamos a dejar de lado, sí. Yo creo que se suma entre la fe y las palabras. No, eso de pocas palabras no creo. Claro. Oiga, señora Flor, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio, que no persigue otro objetivo, que ustedes que están en casa conozcan a las personas que habitan, que transitan, que día a día a lo mejor comparten con usted y parte de esa vida quizás la desconocían. Y son personas que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con esmero, con mucha fe en el caso suyo, y con días buenos y días malos, días soleados y días nublados, sí, y con mucha tormenta, siguen saliendo adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias hasta cualquier momento que nos vamos a reunir. Gracias a ustedes. Un gran abrazo para su hijo. Que el Señor los bendiga, los proteja y los ampare siempre. Muchísimas gracias. Y hacer estas cosas tan lindas para la comunidad. ¿Sí? Bendiciones para todos. Cerramos esta conversación y a ustedes obviamente darles las gracias también por habernos acompañado. Y no olviden que en cualquier momento regresamos a las redes sociales con más de Rinconada, su comuna. Que tengan un buen momento. Chao, chao.